¿Cómo presentar las citaciones? Recordar que la cita es aquella que se muestra en el cuerpo del documento y la referencia muestra el detalle de la cita en dicha sección denominada referencias. La mayoría de citaciones en el documento que estoy elaborando debe ser citación parafraseada. Evitemos las citaciones textuales. A continuación vamos a ver cada una de ellas. Antes de pasar a revisar con más detalle cómo se presentan las citaciones textuales o parafraseadas, vamos a observar cómo se debe presentar la cita cuando el autor figura dentro del paréntesis o fuera del paréntesis. Esta es la citación básica. Si es un autor, como se muestra acá, si son dos autores, de esta forma. Dentro del paréntesis se utilizan ampersand y fuera del paréntesis la Y. Si son tres autores a más, solo se coloca el apellido del autor o el punto. Si observamos, en estos casos, solo se muestra el apellido del autor, no la sigla del nombre del autor. Cuando utilizo un grupo de autores con abreviatura, como por ejemplo Instituto Nacional de Estadística e Informática, presentaré siempre la primera vez el nombre completo de la institución, de la organización, después las siglas y como en este caso se está utilizando un paréntesis dentro del paréntesis, el paréntesis interno se reemplaza por corchete. Aquí, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística e Informática figura fuera del paréntesis y las siglas van dentro del paréntesis. Esta es la primera vez en que se presenta al autor dentro del paréntesis, por eso se coloca el nombre completo de la institución y entre corchetes las siglas. Y en adelante, después siempre se utilizará de esta forma. Si son grupos de autores sin abreviatura, como puede ser, por ejemplo, una organización, se colocará el nombre de la organización y el año. ¿Qué sucede cuando se utiliza un artículo periodístico en el que no figura el autor? Se utilizarán las 2, 3, 4 primeras palabras del título del artículo, las cuales se colocarán con comillas, coma, el año. En la sección de referencias se empezará, por supuesto, con el título del artículo. Como hemos visto en la primera diapositiva, las citaciones pueden ser parafraseadas, textuales o directas. Parafraseadas quiere decir cuando yo he leído un texto y lo he interpretado con mis propias palabras y redacto ese texto con mis propias palabras, siempre aludiendo al autor. Textuales o directas son las que debemos evitar en nuestros manuscritos. Si son excepciones, las podemos incluir. En este caso, si tengo que citar de forma directa algo que he leído y que es importante para mi investigación, si son menos de 40 palabras, utilizaré comillas y si son 40 más palabras, utilizaré la cita textual en bloque. Recordemos que en todos los casos se debe citar, dando siempre el crédito al autor. En el primer caso de las citaciones parafraseadas, quiere decir que son las que más deberían de existir en mi documento, debemos de considerar lo siguiente. Siempre citar en pasado. Por ejemplo, Velázquez presentó, Ramírez describió. Tomar en cuenta que no se coloca la coma entre el sujeto y el verbo. Si es que deseo, puedo presentar al autor fuera del paréntesis o si deseo también lo puedo exhibir de esta forma, donde el autor se encuentra dentro del paréntesis. El punto se colocará al finalizar la oración. Si mi cita termina mi oración, allí irá el punto. Pero si en este caso la cita está dentro de mi oración y esta continúa, al finalizar la oración irá el punto. En el caso de las citaciones parafraseadas no se coloca número de página. Para las citaciones textuales, sea con comillas, es decir, menos de 40 palabras, o en bloque de 40 palabras o más, siempre se va a colocar el número de página. Las citaciones textuales directas con comillas, como se observa aquí, utilizan estas comillas y el punto
De esa cita irá donde termine la oración. Si la oración termina justo en la cita, allí irá el punto. Si la oración continúa, el punto se colocará al finalizar la oración. Si son citaciones textuales en bloque, estas se utilizan para 40 a más palabras, tal cual como el autor lo ha dicho en su documento original. Cuando yo copio y pego ese texto, en mi documento esas son las citaciones textuales. Siempre hay que citar, como observamos aquí, este es un párrafo previo a la cita textual en bloque, utilizar de preferencia la misma sangría. Todo esto de aquí es la cita textual en bloque, intentarlo al tamaño de la sangría. Aquí el punto sí va antes de la cita, como se observa acá. Si yo realizo una entrevista, debo citar a la persona que me ha dado esa información. En ese caso se utiliza la sigla del nombre de la persona, el apellido, coma, comunicación personal, día de mes de año. Así se presenta dentro del paréntesis y de esta forma fuera del paréntesis. ¿Qué sucede si reviso un paper, un libro, N investigaciones distintas y observo que existe cierta similitud en la información que estoy leyendo los mismos, o quiero yo más bien hacer, digamos, un compilado de toda esa información revisada y quiero aludir a los autores que ha revisado, mencionarlos en mi investigación? Entonces presentaré a los autores como he aprendido hasta la fecha, separados estos autores por un punto y coma. Aquí sí debo ordenarlos de forma alfabética según aparezca el apellido del primer autor.